padres me echaron de casa a los 18 años y me dijeron, agradece que te dimos de comer. Así que les di algo que no pudieron tragar. La mañana de mi cumpleaños número 18, me desperté con mi madre vertiéndome agua fría en la cara. Es hora de que te hagas hombre y te vayas. Me incorporé de inmediato y vi a mi padrastro en la puerta con mis cosas. Siempre han sido crueles, pero esto no me lo esperaba. Soy tu hijo. Mi madre se rió. No has sido más que una carga desde que tu padre murió, gastando nuestro dinero en terapia, llorando por pesadillas. Mi padrastro asintió con aprobación. Te mantuvimos alimentado y con un techo durante 18 años. Eso es más de lo que muchos harían. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, me pusieron mis bolsas en los brazos y literalmente me empujaron fuera de la casa. Ni siquiera intenté pelear. Supongo que una parte de mí ya se había rendido. Tras horas de rezar y acariciar gatos callejeros, terminé en un albergue para personas sin hogar en el centro. Mis manos temblaban mientras llenaba los formularios de ingreso. Entonces mi teléfono vibró. Mis padres me habían desbloqueado solo para clavar el cuchillo más profundo. Un mensaje de mi madre. Para de decirles a la familia que estás sin hogar. Nos estás avergonzando. Luego de mi padrastro. Al menos tu padre tuvo la decencia de morir en Afganistán. Emoji de facepalm. Perdí el control ahí mismo, en esa silla de plástico, y me derrumbé llorando. La consejera, una mujer con aire agotado, me tocó el hombro. Cariño, ¿qué pasa? Le mostré los mensajes. Mientras los leía, sus ojos se posaron en mi formulario de ingreso. Su cuerpo se tensó. Espera, dijo con voz extraña. Michael Krasvicky, tu padre murió en Afganistán. Sí, respondí, cuando tenía 6 años. Ella apretó el borde de su escritorio. ¿Viste el cuerpo? ¿Asististe a un entierro? La miré incrédulo. Disculpe, James, ¿alguien del ejército fue a visitarte después? No realmente, no lo sé. ¿Por qué me pregunta esto? Sus manos teclearon rápidamente en su Chromebook. 30 segundos después, su rostro palideció. James, tu padre no murió en Afganistán. Está en Palmer Keene, un pabellón psiquiátrico. Lleva ahí 12 años. Las luces fluorescentes de repente parecían demasiado brillantes. Eso es imposible. Tuvimos un funeral. Fui a terapia por duelo durante años. Ella me miró directamente a los ojos. Debes ver a tu padre hoy, antes de que tus padres se den cuenta de que lo sabes. De repente, pequeños detalles encajaban. ¿Por qué mi madre se ponía nerviosa cuando salían familias militares en la tele? ¿Por qué nos mudamos de estado justo después del funeral? Quise derrumbarme en ese momento, pero la voz de mi padrastro diciendo que era débil resonó en mi cabeza. Así que respiré hondo y pregunté, ¿por qué hoy? Porque cuando tus padres descubran que sabes que tu padre está vivo, sabrán que alguien irá tras los beneficios que han estado cobrando. Ella misma me llevó a Palmer. Durante el trayecto, mi mente rechazaba lo que estaba ocurriendo, pero al cruzar las puertas del hospital de veteranos, por un largo pasillo que olía a cera de suelo y medicinas, allí estaba él, mi padre, no el padrastro que me golpeaba, ni los novios secretos de mi madre que intentaban ganarme con discos de vinilo antiguos. Mi padre, que me quería. ¿Papá? La palabra salió rota. Él se giró y su rostro se desmoronó. James, me dijeron que nunca te volvería a ver, que me odiabas. Pensé que estabas muerto. Apenas podía respirar. Fui a tu funeral. Mamá dijo que moriste como héroe. Su rostro se torció de dolor. Me dijeron que sabías la verdad y los elegiste a ellos. Mientras mi mente se disociaba, mi teléfono se iluminó con una notificación. Mientras estaba allí, descubriendo que toda mi vida estaba construida sobre mentiras, mis padres aprovecharon para vaciar mis ahorros para la universidad, mi dinero de cumpleaños, todo, cuenta cerrada. Dejé caer el teléfono al suelo y mi padre lo recogió y leyó la pantalla. Todo mi salario de combate fue para ti, dijo en voz baja. Cada mes durante 12 años para tu futuro. Nunca vi un centavo. Entró un médico. El señor Krasvicky está listo para ser dado de alta desde hace años, pero está discapacitado por la guerra. Necesita una familia que lo cuide. Yo lo haré, dije de inmediato. Yo cuidaré de él. La mañana siguiente fue surrealista. Papá salió vestido de civil, con jeans y una camisa de franela que le quedaba grande. Al acercarnos a la casa de mi madre y mi padrastro, su respiración se volvió superficial. 12 años, susurró papá. 12 años que nos robaron. Nos paramos frente a la puerta, la misma por la que me habían echado el día anterior. Adentro se oyeron pasos. El cerrojo giró. La puerta se abrió. El rostro de mi padrastro cayó tan rápido que casi me reí. Estaba viendo a un muerto en su porche. Detrás de él apareció mi madre, y su taza de café se le escapó de las manos, rompiéndose en el suelo. Mi padre sonrió. Hola, Mark. Tenemos que hablar de mis beneficios por fallecimiento. Escucha 90 segundos y dame 5 estrellas en Spotify. Estoy haciendo un sorteo para quienes lo hagan y muestren prueba en mi Instagram. Habrá 4 ganadores y podrán elegir entre una tarjeta de regalo de Spotify o Amazon. El rostro de Mark pasó por 5 expresiones en 3 segundos. Conmoción, cálculo,
Luego furia que enrojeció su cara. Mi madre hizo un pequeño sonido ahogado y su taza de café se deslizó de su mano, explotando en pedazos al chocar contra el suelo. El café salpicó las baldosas blancas de la entrada. El sonido del romperse fue perfecto, como si sus mentiras se hicieran añicos junto con la cerámica. Mark encontró su voz primero y empezó a gritar que no podíamos aparecer así, que estábamos invadiendo y haciendo acusaciones locas. Mi madre cambió de táctica rápido, con una cara suave y preocupada, preguntándole a papá si estaba tomando sus medicamentos, sugiriendo que quizás estaba confundido. Usó un tono gentil, como si hablara con un niño perdido. Sentí mi mano moverse hacia mi bolsillo antes de decidirlo. Saqué mi teléfono y abrí la app de la cámara. Lo sostuve bajo, pero inclinado para que el micrófono captara todo. Mantuve mi rostro neutral mientras ellos seguían hablando. Mark notó después de unos 30 segundos. Sus ojos se fijaron en mi teléfono y se lanzó hacia él. Mi padre se interpuso, aunque sus manos temblaban tanto que las vi desde donde estaba. Mark se detuvo. Miró hacia la calle donde un vecino recogía su correo y dio un paso atrás. Seguí grabando. Mi madre intentó otro enfoque, diciendo que debíamos sentarnos a hablar tranquilamente adentro. La respiración de papá cambió. Se volvió rápida y superficial. Sus ojos tenían esa mirada desenfocada que reconocí del hospital. Estaba empezando a colapsar. Tomé una decisión allí mismo. Vinimos a decirles que no nos íbamos a rendir. Y ese mensaje ya estaba dado. Toqué el brazo de papá y dije que nos íbamos. Él asintió sin decir nada. Nos dimos la vuelta y caminamos al coche. Sentí sus miradas desde la puerta. Senté a papá en el asiento del copiloto. Él miraba sus manos temblorosas. Me quedé en el asiento del conductor un minuto, pensando qué hacer. Recordé que la consejera del albergue me había dado su número directo. La llamé y le conté lo que pasó. Sin perder tiempo, dijo que podía conseguir un vale de motel por una noche a través de un fondo de emergencia. Me dio la dirección y dijo que pidiera al gerente. Le agradecí y colgué. Papá no se había movido. Aún miraba sus manos como si fueran de alguien más. Arranqué el coche y conduje al motel, un trayecto de 20 minutos. Papá no habló en todo el camino. El peso de ser lo único entre él y un colapso total me aplastaba el pecho. El motel se llamaba Sunset Inn, aunque no había ninguna vista de atardecer, solo un estacionamiento y una autopista. El gerente nos dio la llave de la habitación 107 sin mucha charla. La habitación olía a cigarrillos viejos y spray de limpieza. Había 2 camas con colchas marrones y un escritorio junto a la ventana con superficie rayada. Extendí todo en ese escritorio. Los documentos de alta de papá, mi certificado de nacimiento que tomé antes de que me echaran, capturas de pantalla de los mensajes de mamá y Mark, la notificación del banco sobre mi cuenta vaciada. Lo ordené todo en filas. No era mucho, pero organizarlo me hacía sentir menos ahogado. Tomé fotos de todo con mi teléfono. Luego me senté en el borde de la cama y llamé al número del banco. El departamento de fraudes me puso en espera 15 minutos. Finalmente, alguien contestó. Expliqué la situación. La representante dijo que mi cuenta de ahorros para la universidad fue cerrada ayer por la mañana, con todos los fondos transferidos a una cuenta a la que no tenía acceso. Dijo que necesitaba presentar una denuncia policial y documentación que probara que el dinero era mío. Cuando pregunté cómo probar eso siendo homeless y apenas manteniéndome, su voz se suavizó. Dijo que entendía que era difícil, pero esos eran los requisitos. Me dio un número de caso y dijo que llamara cuando tuviera la denuncia. Lo anoté en el blog del motel. Mi mano temblaba. Papá habló por primera vez desde que salimos de la casa. Dijo que cuando se alistó, creó una asignación para que su salario de combate fuera directo a su familia. No entendía los detalles técnicos. Solo quería asegurarse de que estuviéramos cuidados si algo le pasaba. Su voz tenía una culpa que me cerró la garganta. Dijo que pensaba que ese dinero iba para mí, para mi futuro, para la universidad. Le dije que nunca vi un centavo. Él puso su cara en las manos. Algo se rompió en mí al verlo. Este hombre que sirvió a su país, encerrado y perdiendo 12 años con su hijo, sintiéndose culpable por intentar cuidarme. Quise decir algo para mejorar las cosas, pero no había palabras para esto. Solo me senté a su lado en la cama hasta que su respiración se estabilizó. Pasé la siguiente hora respaldando todo en mi teléfono en la nube. La consejera del albergue me dijo que la documentación era todo cuando luchas contra personas con más recursos. Creé una carpeta llamada Evidencia. Subí capturas de cada mensaje, la grabación de la confrontación, fotos de cada documento en el escritorio. Me aseguré de que todo estuviera guardado en 3 lugares: el almacenamiento del teléfono, Google Drive, borradores de correo. No iba a perder esto si mi teléfono moría o lo robaban, o si mamá y Mark encontraban alguna forma de borrarlo. Cada captura era una pequeña pieza de protección. Cada archivo respaldado era algo que no podían quitarme. A la mañana siguiente, condujimos de vuelta a Palmer, Virginia. Papá necesitaba un ID de reemplazo con una dirección actual. También necesitábamos un historial de sus beneficios. La coordinadora de alta, una mujer de unos 50 años con gafas de lectura en una cadena, fue útil pero trabajaba al ritmo de quien procesa papeles todo el día. Hizo preguntas a papá y escribió sus respuestas con 2 dedos. Imprimió formularios y los hizo firmar.
Dijo que el ID tardaría 2 semanas en procesarse, pero el historial de beneficios estaría listo esa tarde. Me senté en una silla de plástico practicando paciencia. Mi cerebro gritaba que necesitábamos respuestas más rápido, que cada día era otra oportunidad para que mamá y Mark escondieran dinero o destruyeran registros, pero mantuve la boca cerrada y esperé. La coordinadora terminó los formularios y nos dio un número para recoger los impresos esa tarde. Le agradecimos y salimos. En el coche papá dijo que estaba cansado. Lo llevé de vuelta al motel. Se acostó en una de las camas y se durmió casi de inmediato. Me senté en el escritorio mirando los documentos organizados. Habíamos dado los primeros pasos. Los enfrentamos. Comenzamos a documentar todo. Iniciamos el proceso de recuperar la identidad de papá. No era suficiente, ni cerca, pero era algo. Y algo era más de lo que tenía hace 2 días cuando desperté con agua fría en la cara. La mañana siguiente, busqué entre los papeles hasta encontrar el número de beneficios de la BEA y lo marqué. El sistema automático me hizo presionar números para diferentes departamentos. Y me transfirieron 3 veces antes de caer en una cola con música de espera que parecía grabada en 1987. Puse el teléfono en altavoz y lo dejé en el escritorio mientras organizaba documentos. Pasaron 20 minutos, luego 40. Papá se despertó y fue al baño. Y yo seguía escuchando el mismo bucle de música de ascensor. Finalmente, una mujer contestó y pidió el número de seguro social de papá. Lo leí de los documentos de alta. Preguntó qué necesitaba y traté de explicar sobre los representantes de pago y el poder notarial, pero las palabras salieron confusas. Ella fue paciente y comenzó desde cero. Explicó que un representante de pago es alguien designado para manejar beneficios de una persona que no puede gestionarlos sola. Esa persona debe solicitarlo y ser aprobada por la BEA. Dijo que alguien había estado recibiendo los beneficios de papá durante años bajo ese arreglo. Pregunté quién, y me dijo que no podía darme esa información por teléfono sin autorización adecuada. Me sentí estúpido por no entender los acrónimos que usaba. BOA, RP, VARO, cosas que nunca había oído. Tomé el blog del motel y escribí todo. Pero mi letra era un desastre porque mi mano temblaba. Explicó el proceso para cambiar un representante de pago y dijo que necesitaría presentar formularios específicos y que papá sería evaluado. La conversación tomó 1 hora. Y cuando colgué, mi cerebro estaba lleno de información que apenas entendía. Llamé a la consejera del albergue y le conté sobre la llamada de la BEA. Dijo que quería conectarme con servicios de protección para adultos, porque lo que hicieron mis padres podría ser explotación financiera de un veterano discapacitado. Dudé. Mamá me había enseñado durante años que las agencias gubernamentales eran trampas que empeoraban las cosas y no se podía confiar en ellas. La consejera debió notar algo en mi silencio, porque dijo que a veces el sistema es la única protección que tienes. Pensé en cómo el sistema ya me había ayudado a encontrar a papá cuando ni siquiera sabía que debía buscarlo. Sobre cómo no podía enfrentar a mamá y Mark solo, sin dinero ni hogar. Dije que estaba bien. Me dio un número y un nombre. Giovanni Mercer. Dijo que él manejaba casos como este y era bueno en su trabajo. Le agradecí y anoté la información. Antes de hacer esa llamada, intenté otra cosa. Revisé los contactos de mi teléfono y encontré números de familiares que apenas recordaba. Tías, tíos, primos de antes de mudarnos de estado. La mayoría estaban desconectados. 3 fueron al buzón de voz y dejé mensajes explicando qué pasó y pidiendo que me contactaran. 2 sonaron, pero nadie contestó. Luego llamé a la tía Lisa, la hermana de mi madre. Contestó al cuarto timbre. Empecé a explicar quién era y me cortó. Dijo que ya había hablado con mi madre, que yo estaba difundiendo mentiras y haciéndolos quedar mal. Dijo que no quería involucrarse en dramas familiares. Intenté contarle que papá estaba vivo, pero habló sobre mí. Dijo que mamá había sufrido bastante perdiendo a su esposo y criándome sola, y que debería estar agradecido en lugar de causar problemas. Luego colgó. Me quedé mirando el teléfono. El aislamiento parecía deliberado, como si mamá hubiera pasado años cortando a cualquiera que pudiera cuestionar su historia o ayudarme si descubría la verdad. Esa noche, después de que papá se durmió, abrí un nuevo documento en mi teléfono y comencé a escribir todo lo que recordaba. Puse la supuesta muerte de papá en la parte superior, marcándola cuando tenía 6 años. Luego enumeré todo lo que pasó después. Cómo nos mudamos a otro estado meses después del funeral. Cómo mamá se ponía nerviosa cuando salían familias militares en programas de TV. Cómo cambiaba rápido de tema cuando preguntaba por el servicio de papá o quería ver fotos suyas. Cómo tiró casi todas sus cosas durante la mudanza diciendo que era demasiado doloroso conservarlas. Cómo nunca visitamos la tumba que decía que tenía. Escribí sobre las sesiones de terapia donde lloré por perderlo, las pesadillas que tuve durante años, cómo mamá usó mi duelo para controlarme y hacerme sentir culpable por estar triste. Escribirlo todo hizo visibles los patrones. No era solo una mentira, era una estructura de mentiras construida cuidadosamente durante 12 años.
cada pieza diseñada para evitar que hiciera las preguntas correctas. A medianoche, mi teléfono se iluminó. Un mensaje de mamá. Decía que podíamos hablar si dejaba de esparcir rumores y avergonzarla con los vecinos. Dijo que la gente estaba haciendo preguntas y la ponía en una situación incómoda. Dijo que estaba siendo dramático y que podíamos resolverlo si me calmaba y volvía a casa. Lo leí 3 veces. Mi pulgar se movió hacia el botón de responder, pero me detuve. Miré el mensaje durante 20 minutos. Una parte de mí quería escribir todo lo que sentía, pero sabía que eso era lo que ella quería. Quería que me involucrara para poder tergiversar mis palabras y hacerme sentir loco. En lugar de eso, tomé una captura de pantalla del mensaje. Abrí mi carpeta de evidencia y la añadí. Luego puse el teléfono boca abajo sin responder. A la mañana siguiente, me senté con papá mientras comía el desayuno gratis del motel que traje a la habitación. Dije que necesitábamos hablar sobre límites y seguridad. Me miró como si esperara malas noticias. Expliqué que mamá y Mark podrían intentar contactarlo y que no podía decirles dónde estábamos ni qué hacíamos. Asintió sin decir nada. Seguí. Dije que podrían intentar convencerlo de que yo estaba mintiendo o que lo abandonaría. Dije que, sin importar lo que dijeran, no podía compartir información con ellos. Aceptó, pero vi el miedo en sus ojos. El mismo que vi en Palmer cuando pensó que lo dejaría allí. Puse mi mano en su brazo y le prometí que no me iba a ninguna parte. Dije que resolveríamos esto juntos, y lo decía en serio. Sus hombros se relajaron un poco, y volvió a comer. Esa tarde tuve una cita en asistencia legal. La oficina estaba en un centro comercial junto a un lugar de preparación de impuestos. Adentro olía a café viejo y tóner de copiadora. La recepcionista me dio un formulario de ingreso, y luego nos llevó a una pequeña oficina donde esperaba Artmisha Bruno. Era más joven de lo que esperaba. Quizás de 30 años, con el cabello oscuro recogido y gafas. Nos dio la mano a ambos y nos indicó que nos sentáramos. Abrió un cuaderno legal amarillo y dijo que empezáramos desde el principio. Le conté todo, desde despertar con agua fría en mi cumpleaños, la consejera del albergue encontrando a papá, la confrontación en el porche, las cuentas bancarias vaciadas. No interrumpió, solo tomó notas con letra pulcra y asintió ocasionalmente. Cuando terminé, me miró. Dijo que teníamos posibles demandas civiles por fraude y conversión, términos legales para mentir para robar dinero y tomar propiedad ajena. Dijo que también había un ángulo criminal si la oficina del fiscal de distrito se involucraba. Preguntó si tenía documentación y le mostré mi teléfono con todas las capturas y grabaciones. Dijo que era bueno, que fui inteligente al preservarlo todo. Luego dijo que esto tomaría tiempo, pero ella nos ayudaría. 2 días después, mi teléfono sonó desde un número desconocido. Era Giovanni Mercier de Servicios de Protección para Adultos. Dijo que la consejera del albergue había referido mi caso y quería programar una entrevista telefónica. Tomé mi cuaderno. Hizo preguntas sobre la situación de papá y respondí lo más claro que pude. Dijo que abriría un expediente y asignaría un investigador. Explicó que el proceso tomaría tiempo porque necesitaban entrevistar a varias partes y reunir registros financieros. Sentí mi impaciencia crecer. Quería respuestas ya. Quería que mamá y Mark fueran castigados ya. Pero la voz de Giovanni era tranquila y firme. Dijo que una investigación exhaustiva era mejor que un descarte rápido. Sabía que tenía razón, aunque me frustrara. Dijo que alguien llamaría en una semana para programar entrevistas y que siguiera documentando todo. La siguiente llamada fue del banco. Agatha Riggs, del Departamento de Fraudes, dijo que recibió mi reporte inicial y estaba creando un expediente. Luego enumeró los documentos que necesitarían: una denuncia policial, prueba de mi identidad, evidencia de que la cuenta fue creada para mi beneficio, declaraciones de alguien que pudiera verificar que el acceso de mis padres no estaba autorizado. Escribí todo, pero cada requisito parecía una montaña más que escalar. No tenía algunas de esas cosas. No sabía cómo conseguir otras. Agatha debió sentir mi estrés porque dijo que lo tomara paso a paso. Dijo que reuniera lo que pudiera y la llamara. Me dio su número directo y dijo que estaba asignada específicamente a mi caso. Esa tarde, Ricardo Bruno de la VA llamó. Dijo que era trabajador social y quería programar una consulta sobre asistencia para vivienda y programas de cuidadores. También dijo que necesitábamos hablar sobre cambiar el representante de pago de papá. Empezó a nombrar programas y recursos que nunca había oído. Hood Bash, estipendios para cuidadores, algo llamado ayuda y asistencia. Tomé mi cuaderno y escribí tan rápido como pude, pero él hablaba rápido y me perdía cosas. Debió notarlo porque ralentizó y dijo que me enviaría información por correo electrónico. Luego preguntó cuándo podíamos reunirnos en persona. Miré a papá sentado en la cama viendo TV y sentí algo aflojarse en mi pecho. Alivio, tal vez, o esperanza. Alguien estaba ayudándonos. Alguien que sabía cómo funcionaba el sistema y quería guiarnos. Programé la reunión para la semana siguiente y, al colgar, me di cuenta de que mis manos habían dejado de temblar. La mañana siguiente, me reuní con Artmisha en la oficina de asistencia legal y ella me ayudó a redactar una solicitud formal a Peaceful Rest Funeral Home.
Le di la dirección a la que mamá me llevó hace 12 años para el servicio conmemorativo. Ardmisha explicó que necesitábamos confirmación oficial de qué servicios proporcionaron realmente frente a lo que mamá afirmó que ocurrió. Redactó la solicitud en papel con membrete de asistencia legal y la firmé. 3 días después, llegó un sobre al motel. Lo abrí con papá mirando desde la cama. El director de la funeraria escribió que proporcionaron espacio para un servicio conmemorativo en la fecha en cuestión, pero nunca recibieron restos para entierro o cremación. Sus registros no mostraban compra de ataúd, parcela de entierro ni autorización de cremación, solo el alquiler de su capilla por 2 horas. Lo leí 2 veces y mi estómago dio un vuelco. Ya sabía que papá estaba vivo, pero verlo por escrito, que todo el funeral fue un teatro vacío, me hizo sentir enfermo de una manera diferente. Esa tarde, conduje a la estación de policía del centro y pedí presentar una denuncia. El oficial en recepción me dirigió a la oficina del detective Hugo Larkin. Tenía unos 50 años, cabello gris y gafas de lectura sobre la cabeza. Me senté en una silla de plástico frente a su escritorio mientras abría un formulario en su computadora. Me pidió que empezara desde el principio, así que le conté todo, desde despertar con agua fría en mi cumpleaños, encontrar a papá vivo en Palmer, las cuentas vaciadas y 12 años de beneficios robados. Hugo escribió sin interrumpir. Cuando terminé, imprimió el reporte y me pidió que lo revisara para verificar su exactitud. Explicó que investigar esto tomaría tiempo, que los delitos financieros con múltiples partes y beneficios federales eran complejos, pero el número del reporte ayudaría con el banco y otras agencias. Me dio una tarjeta de presentación y dijo que lo llamara si recordaba más detalles o si mis padres me contactaban. Doblé el reporte y lo puse en mi carpeta de evidencia. 2 días después, estaba sentado en la cama del motel organizando papeles cuando miré por la ventana. El camión de Mark estaba estacionado a 3 lugares de distancia. Estaba sentado al volante, mirando nuestra habitación. Mi cuerpo se heló. Tomé mi teléfono y llamé al 911 primero. Luego empecé a meter nuestras cosas en bolsas. Mis manos temblaban tanto que apenas podía cerrar las cremalleras. Papá preguntó qué pasaba y señalé la ventana. Su rostro palideció. La operadora se quedó en la línea mientras empacaba. Dijo que los oficiales estaban a 5 minutos. Seguí vigilando a Mark a través de la cortina. No se movió, solo nos observaba. Cuando llegó la policía, Mark se fue lentamente. Los oficiales tomaron un reporte y me dijeron que documentara cualquier contacto futuro. Después de que se fueron, me senté en el suelo con la espalda contra la cama. Papá puso su mano en mi hombro. Decidimos mantener nuestras bolsas empacadas de ahora en adelante, por si acaso. Al día siguiente, Ardmisha me ayudó a solicitar mis registros escolares en la oficina del distrito. Explicó que necesitábamos documentación que mostrara la terapia de duelo en la que mamá me tuvo durante años. Los registros llegaron una semana después, y los extendí sobre el escritorio del motel, página tras página de notas de sesiones de consejería de los 6 a los 16 años. Cada una listaba el código de diagnóstico por pérdida de un progenitor. Las notas del terapeuta documentaban mi trauma continuo por la supuesta muerte de papá, cómo lloraba por extrañarlo, las pesadillas sobre el funeral, cómo mamá le dijo al terapeuta que necesitaba ayuda para procesar la muerte de mi padre en combate. Cada sesión se facturó al seguro de mis padres con ese código. Leer años de mi propio dolor escrito en lenguaje clínico creó una extraña distancia, como si leyera sobre el dolor de otra persona. Pero también creó un rastro de papel que probaba cuánto tiempo y con cuánta intención mamá y Mark mantuvieron la mentira. Ardmisha envió cartas de preservación formales la semana siguiente, una al banco, otra a la dirección de mis padres. Las cartas usaban lenguaje legal que exigía no destruir documentos o registros relacionados con los beneficios de papá o mis cuentas. Explicó que esto era procedimiento estándar antes de presentar una demanda. Si destruían evidencia después de recibir la carta, podrían enfrentar sanciones adicionales. Dijo que el lenguaje legal formal era poderoso. Ponía sobre aviso que estábamos construyendo un caso y debían conservar todo. Cuando leí la carta antes de que la enviara, sentí un cambio. Durante semanas, había reaccionado a lo que ellos hacían. Ahora, tomábamos acción, haciéndolos responder a nosotros. Agatha llamó 3 días después con una actualización. Dijo que la investigación de fraude del banco identificó un patrón. Transferencias de la cuenta de beneficios de papá a una cuenta conjunta controlada por mamá y Mark durante años. Estaba marcando las transacciones como sospechosas y construyendo una línea de tiempo, pero advirtió que probar que las transferencias no estaban autorizadas requeriría más documentación. Necesitábamos registros de la BA que mostraran que papá nunca autorizó a mamá como su representante. Podríamos necesitar órdenes judiciales para acceder a ciertas cuentas. Dijo que el banco tomaba esto en serio,
Pero la investigación tomaría tiempo. Escribí todo lo que dijo y lo añadí a mis notas. Cada pieza de evidencia parecía otro ladrillo en el muro que construíamos. La BEA llamó esa misma semana para programar una entrevista con papá. Ricardo explicó que estaban revisando el arreglo de representante de pago de papá. Necesitaban entrevistarlo solo, sin familia presente, para asegurar que pudiera expresar sus deseos libremente. La cita fue fijada para el martes siguiente en la clínica de la BEA. Ricardo dijo que esto era procedimiento estándar cuando había preocupaciones sobre la autoridad de un representante. Querían escuchar directamente de papá qué quería y en quién confiaba para manejar sus beneficios. Por primera vez en semanas, sentí esperanza. Alguien finalmente ponía en el centro lo que papá quería, en lugar de lo que otros decidían por él. Papá estaba nervioso por la entrevista, pero lo ayudé a practicar responder preguntas con claridad. Giovanni llamó 2 días después. Dijo que había hecho una visita domiciliaria a la casa de mamá y Mark como parte de la investigación de APS. Fueron cooperativos y afirmaron tener un poder notarial adecuado para gestionar los asuntos de papá mientras estaba internado. Giovanni dijo que parecían preparados con documentos y explicaciones, pero estaba solicitando copias de todo lo que mostraron para verificar su autenticidad. Explicó que las personas que cometen explotación financiera suelen tener documentos que parecen legítimos a primera vista. Su trabajo era investigar más a fondo y confirmar si su autoridad era válida. Dijo que la investigación seguía en curso y me actualizaría. Después de colgar, me sentí frustrado. Por supuesto, mamá y Mark parecían cooperativos. Habían mentido exitosamente durante 12 años. La semana siguiente, Armisha recibió copias del supuesto poder notarial a través de demandas de descubrimiento. Me llamó a su oficina y extendió el documento en su escritorio. Miré la línea de la firma donde papá supuestamente otorgó autoridad a mamá. Incluso para mi ojo inexperto, parecía incorrecta. Las letras eran temblorosas y desiguales. Nada como la firma de papá en sus documentos actuales de la BEA o los formularios que llenábamos juntos. La fecha era de hace 13 años, justo después de que papá fue internado. Armisha señaló varios otros problemas. El sello notarial parecía desvaído. Las firmas de los testigos eran apenas legibles. Dijo que podríamos necesitar un experto en escritura para probar que era falso. Pero incluso sin eso, el documento levantaba serias dudas. A la mañana siguiente, llevé a papá al DMV para obtener un ID estatal. Ricardo nos ayudó a establecer un apartado postal de la BEA para correo oficial, ya que el motel no era permanente. Llenamos la solicitud y papá entregó sus documentos de alta y tarjeta de seguro social para verificación. La empleada procesó todo y dijo que el ID estaría listo en 20 minutos. Nos sentamos en sillas de plástico esperando. Cuando llamaron el nombre de papá, caminó al mostrador y le dieron un ID temporal de papel con su foto. Papá lo miró por un largo momento. Su nombre, su dirección actual por primera vez en 12 años, no el hospital, no la casa de mamá y Mark, nuestra dirección. Lo vi doblarlo cuidadosamente y ponerlo en su billetera. Era algo pequeño, solo un papel con su información, pero se sentía como una pequeña victoria en una guerra que aún perdíamos. Esa tarde, Ricardo llamó mientras estábamos en el motel. Preguntó si tenía tiempo para revisar la solicitud del programa de cuidadores de la BEA, y dije que sí de inmediato. Me guió por cada sección por teléfono, explicando qué registros médicos necesitaba del expediente de papá en Palmer y qué formularios requerían firma de un médico. La solicitud pedía información detallada sobre las necesidades diarias de papá, sus discapacidades, su plan de tratamiento. Llené casillas sobre manejo de medicamentos, asistencia a citas, preparación de comidas, apoyo emocional. Cada pregunta hacía más real el peso de lo que había asumido. Ricardo me envió enlaces a los módulos de capacitación requeridos, y comencé el primero esa noche, viendo videos sobre salud mental de veteranos y agotamiento de cuidadores. La capacitación hablaba de establecer límites y pedir ayuda, lo que se sentía extraño siendo yo de 18 años y sin idea de lo que hacía. Envié la solicitud completa por el portal de la BEA y Ricardo confirmó que la recibió, explicando que el proceso de aprobación podía tomar semanas, pero él seguiría para mantenerlo en marcha. La consejera del albergue me refirió a Amelia Fletcher en la Clínica de Salud Mental Comunitaria, y fui a mi primera cita 2 días después. La clínica era una casa convertida con muebles desparejos en la sala de espera y pósters motivacionales en las paredes. Amelia me llamó y la seguí a una pequeña oficina que olía a lavanda. Tenía unos 40 años, con gafas y una manera calmada de moverse que hacía la habitación más segura. Preguntó qué me trajo, y comencé a explicar sobre mis padres echándome, encontrar a papá, el dinero robado. A mitad de camino, me di cuenta de que hablaba muy rápido y mis manos temblaban. No interrumpió ni intentó arreglar nada, solo escuchó y tomó notas ocasionales. Cuando terminé, preguntó cómo estaba durmiendo y comiendo, y admití que no muy bien. Dijo que trabajaríamos en habilidades de afrontamiento y procesar el trauma, pero por ahora solo quería que supiera que tenía un lugar para hablar. La sesión duró 50 minutos,
y salir se sintió como dejar algo pesado, al menos temporalmente. Agatha llamó para programar una entrevista detallada, y la conocí en la sucursal del banco la semana siguiente. Tenía impresiones de cada transacción en mi antigua cuenta de ahorros de los últimos 5 años, resaltadas y con notas adhesivas. Revisamos cada retiro y transferencia, con Agatha preguntando quién lo inició, para qué me dijeron que era, si di permiso. Expliqué que mamá siempre dijo que el dinero era para la universidad, que nunca tuve acceso a la cuenta, que no sabía que ella podía cerrarla cuando quisiera. Preguntó sobre la estructura de la cuenta conjunta, y dije que se creó cuando tenía 13 años, que mamá dijo que era normal que los padres estuvieran en las cuentas de sus hijos. Tomó notas de todo y explicó que el banco tenía estándares para créditos provisionales en casos de fraude. Mi situación era complicada porque la cuenta era técnicamente conjunta, pero el patrón de acceso y el momento del retiro final, justo cuando descubrí que papá estaba vivo, hacían un caso sólido. Dijo que presentaría todo al Comité de Revisión de Fraudes y me contactaría en 2 semanas. Giovanni llamó días después para hablar de una prueba de ADN. Explicó que, para cerrar cualquier argumento de mamá y Mark sobre mi legitimidad en el caso de papá, necesitábamos prueba biológica definitiva. La prueba sería en un laboratorio aprobado, y los resultados irían al expediente oficial de APS. Acepté, aunque algo se sentía mal, como si tuviera que probar mi propia familia. Fuimos al laboratorio la mañana siguiente, y un técnico tomó muestras de mi mejilla y la de papá, etiquetándolas con números de caso. Todo tomó 10 minutos. Al salir, sentí enojo porque esto era necesario, que 12 años de mentiras significaran que tuviera que verificar científicamente que era hijo de mi padre. Papá estaba callado en el coche, y supe que él también lo sentía, esa prueba invasiva de algo que debería ser simplemente verdad. Artmisha me llamó a la oficina de asistencia legal para una actualización. Había redactado una moción de emergencia para control temporal de cuentas específicas, argumentando que el acceso continuo de mamá y Mark creaba riesgo de que más activos desaparecieran. La moción pedía al tribunal congelar ciertas cuentas y exigir informes financieros mientras continuaban las investigaciones. Teníamos una audiencia en 2 semanas. Artmisha extendió los papeles en su escritorio y me explicó qué esperar. Dijo que la corte era impredecible y estresante, que los jueces tenían mucha discreción, que quizás no obtendríamos todo lo pedido, pero era nuestra mejor oportunidad para evitar que escondieran o gastaran más dinero mientras APS y la policía hacían su trabajo. Firmé los formularios de verificación, y ella los presentó electrónicamente. Esa tarde, la funeraria envió registros adicionales. 2 días después, abrí el sobre en el motel y saqué facturas y contratos que mostraban que proporcionaron espacio para un servicio conmemorativo. Nada más. Sin servicios de cremación, sin entierro, sin manejo de restos, solo el alquiler de una sala, sillas y un libro de visitas. Miré los papeles intentando procesar que el funeral que recordaba, el ataúd por el que lloré, toda la ceremonia fue teatro. Mamá y Mark habían organizado un servicio conmemorativo para un hombre que estaba vivo a 20 millas de distancia en un hospital de la BA. Sentí algo romperse dentro de mí, una rabia fría que hizo temblar mis manos. Le dije a papá que necesitaba caminar y salí del motel, dando vueltas por el estacionamiento y las calles cercanas durante más de 1 hora, hasta que mis piernas dolieron y la rabia se asentó en algo que podía llevar. Ricardo llamó sobre la evaluación Shoot Bash para papá. El programa ofrecía vales de vivienda y gestión de casos para veteranos sin hogar, y papá calificaba por su servicio y situación actual. La entrevista de evaluación estaba programada para el martes siguiente en la clínica de la BEA. Papá se puso ansioso cuando Ricardo explicó el proceso, preocupado de que pensaran que estaba demasiado dañado o no merecía ayuda. Esa noche, me senté con él y practicamos las preguntas que Ricardo dijo que harían. Le recordé que había servido a su país, que había ganado este apoyo, que ser honesto sobre sus necesidades no era debilidad. Lo repasamos hasta que pudo hablar de su salud mental y situación de vivienda sin que su voz temblara demasiado. Llegó un correo electrónico de la cuenta personal de mamá a la oficina de asistencia legal. Artmisha me lo reenvió con una nota para que la llamara. Leí todo el mensaje, una larga divagación sobre el duelo y la confusión. Como siempre planeó decirme la verdad cuando fuera mayor. Culpó al trauma de pensar que podría perder a papá. Dijo que tomó malas decisiones por miedo. Afirmó que nunca quiso herir a nadie. El correo seguía por páginas sin admitir realmente qué hizo ni disculparse por acciones específicas. Artmisha me llamó esa tarde y dijo que era una clásica no disculpa, del tipo que no admite nada concreto y mantiene la culpa vaga. Ya había respondido oficialmente, diciendo que toda comunicación debía pasar por abogados de ahora en adelante. Me sentí aliviado de no tener que decidir cómo responder, de que alguien estuviera bloqueando para que mamá no me manipulara directamente. Artmisha mencionó la posibilidad de contratar un experto en escritura para analizar la firma del poder notarial. Explicó que los expertos eran caros, usualmente varios miles,
y que debíamos esperar a ver si la revisión interna del banco marcaba el documento primero. Si los analistas del banco encontraban problemas con la firma, eso nos daría argumentos sin el costo. Quería respuestas de inmediato, pero estaba aprendiendo que la estrategia legal a veces significaba paciencia, esperar a que el otro lado cometiera errores en lugar de forzar cada problema. Ardmisha dijo que seguiría presionando en múltiples frentes, y decidiríamos sobre el experto una vez viéramos cómo iba la revisión del banco. Papá y yo comenzamos a construir una rutina diaria para no caer en espiral. Cada mañana, organizaba sus medicamentos en un pastillero, y los tomábamos juntos con el desayuno. Luego pasábamos una hora en papeles y llamadas, siguiendo con agencias, organizando documentos, revisando correos. Después, dábamos un corto paseo por el estacionamiento del motel, solo 10 o 15 minutos para salir y movernos. La estructura ayudaba a ambos a sentirnos menos fuera de control. Noté que la ansiedad de papá disminuía cuando sabía qué esperar cada día, cuando había un plan en lugar de solo reaccionar a la siguiente crisis. Algunos días, la rutina era aburrida y quería apresurarme hacia soluciones, pero aprendía que la estabilidad venía de cosas pequeñas y consistentes, no de avances dramáticos. La llamada de Giovanni llegó un jueves por la mañana mientras organizaba los medicamentos de papá en el pastillero semanal. Dijo que APS completó su revisión preliminar y confirmó preocupaciones sobre explotación financiera, que la investigación continuaría, pero este hallazgo inicial validaba todo lo que decíamos. Pregunté qué significaba eso para el caso penal, y explicó que no era una determinación final, pero daba al detective Hugo una base sólida para trabajar, que la documentación oficial de abuso fortalecería tanto la investigación penal como nuestras demandas civiles. Le agradecí y colgué. Luego me quedé mirando el pastillero porque, después de semanas sintiendo que quizás estaba exagerando, alguien oficial decía que realmente ocurrió, que lo que hicieron mamá y Mark fue abuso real con un rastro de papel para probarlo. El banco llamó 2 horas después, y Agatha me explicó los hallazgos de su revisión interna. Sus analistas marcaron la firma del poder notarial como potencialmente falsificada basándose en comparaciones con otros documentos de papá en archivo. Dijo que estaban poniendo restricciones a más retiros de la cuenta de beneficios de papá mientras completaban la investigación, que esto no recuperaba nuestro dinero aún, pero evitaba que mamá y Mark drenaran más mientras construíamos el caso. Pregunté cuánto tomaría la revisión, y dijo que probablemente unas semanas más, pero las restricciones eran inmediatas y ejecutables. Papá preguntó qué pasaba, y le expliqué ambas llamadas, viendo su rostro pasar de confusión a algo como esperanza, como si tal vez el sistema realmente funcionara a veces en lugar de solo aplastar a quienes no podían defenderse. La audiencia por la orden de restricción fue programada para el lunes en el Tribunal del Condado, y Ardmisha nos encontró en el vestíbulo 30 minutos antes para repasar qué pasaría. Dijo que el juez escucharía a ambas partes, revisaría el reporte policial sobre Mark apareciendo en nuestro estacionamiento y decidiría si otorgaba la orden o la desestimaba. Pasamos por seguridad y nos sentamos en un banco fuera del tribunal, con la pierna de papá temblando todo el tiempo, y entonces Mark apareció con un abogado en un traje barato. Mi estómago se hundió porque me había medio convencido de que no se molestaría, que dejaría pasar la orden, pero ahí estaba, luciendo indignado y furioso. El alguacil llamó nuestro caso, y entramos al tribunal. Mark y su abogado de un lado, nosotros con Ardmisha del otro. El juez pidió al abogado de Mark que presentara primero, y el tipo afirmó que Mark nunca nos amenazó, que solo estaba checking on family tras una situación difícil y que exagerábamos. Ardmisha se levantó y guió al juez por el reporte policial, el patrón documentado de acoso, el momento de la aparición de Mark, justo después de iniciar procedimientos legales. El juez leyó el reporte por lo que pareció una eternidad. Luego miró a Mark y preguntó si tenía alguna razón legítima para estar en nuestro estacionamiento de noche. Mark comenzó a hablar sobre obligaciones familiares, y el juez lo cortó. Dijo que la evidencia mostraba un patrón de intimidación y otorgó una orden limitada requiriendo que Mark se mantuviera a 500 pies de nosotros por 6 meses. Salimos y sentí una mezcla extraña de alivio y decepción, porque 6 meses parecía protección, pero no suficiente. Pero Ardmisha dijo que era una victoria sólida, y que cualquier violación significaría cárcel. La BA programó la entrevista de representante de pago de papá para el miércoles, y conducimos a Palmer para la cita. Una trabajadora social que no había conocido llevó a papá a una oficina sola, y esperé en la sala de espera por 40 minutos, revisando mi teléfono cada 2 minutos. Cuando papá salió, parecía cansado pero bien. Dijo que le preguntaron quién quería que manejara sus beneficios y dijo que yo sin dudar. La trabajadora social me llamó después y explicó que había un proceso, que necesitaría completar módulos de capacitación y presentar papeles. Pero la declaración clara de preferencia de papá tenía un peso significativo en su decisión. Me dio una carpeta con información de capacitación y dijo que estarían en contacto sobre los próximos pasos, que el objetivo era finalizar todo en 1 mes.
Le agradecí y salimos. Papá estaba callado en el asiento del copiloto y finalmente dijo que temía que pensara que era demasiada responsabilidad y me echara atrás. Le dije que no iba a ninguna parte, que lo hacíamos juntos, y asintió, pero vi que no lo creía del todo aún. Después de 12 años de abandono, Ricardo llamó el jueves por la tarde para decir que papá pasó la evaluación de elegibilidad de Hood Bash y estábamos aprobados para buscar una unidad. Me conectó con Austo Carney, el coordinador de vivienda, quien explicó que necesitábamos un apartamento de una habitación que cumpliera con los estándares del programa, y el vale cubriría la mayor parte del alquiler. Austo dijo que me enviaría listados que calificaran y podíamos programar visitas una vez encontrara lugares que quisiera ver. Colgué y le dije a papá que estábamos aprobados para vivienda real, no solo vales de motel. Preguntó cuánto costaría, y expliqué que el vale cubría la mayor parte y solo pagaríamos una pequeña porción, que esto era la primera pieza de estabilidad real desde que todo empezó. Se quedó callado, y me di cuenta de que estaba llorando, con lágrimas corriendo por su rostro, y no supe qué decir, así que solo me senté a su lado hasta que se recompuso. El viernes, pasé toda la tarde en mi laptop actualizando la dirección postal de papá con cada agencia que se me ocurrió. Seguro Social, la BEA, su banco, su farmacia, su compañía de seguros, cada una con su propio formulario y proceso de verificación. Ricardo me ayudó a configurar un apartado postal de la BEA como dirección permanente hasta que tuviéramos vivienda estable, explicando que evitaría problemas con el correo durante la transición. Cada formulario que enviaba sentía como borrar otra pieza del control de mamá y Mark, cambiando cada enlace que tenían con la información y beneficios de papá. Mi mano se acalambró de tanto escribir, y mis ojos ardían de mirar la pantalla. Pero seguí porque este trabajo administrativo tedioso era cómo realmente protegías a alguien. No con enfrentamientos dramáticos, sino con papeles y documentación. El banco llamó el lunes por la mañana, y Agatha dijo que estaban emitiendo un pequeño crédito provisional a una nueva cuenta de estudiante que me ayudaron a abrir, completamente separada de cualquier cosa que mis padres tocaran. Advirtió que era solo una fracción de lo robado y podía revertirse si su investigación no respaldaba mis reclamos, así que debía ser cuidadoso gastándolo solo en necesidades absolutas. El depósito llegó el martes, y miré el saldo por un minuto completo, esta pequeña cantidad de dinero que era realmente mía y no podía ser quitada sin aviso. Usé algo para comprar víveres, comida real en lugar de lo que cubriera el vale del motel, y papá me ayudó a cocinar la cena en la pequeña cocina. El miércoles, un mensaje llegó por redes sociales de alguien que decía ser primo de mi madre, diciendo que la familia quería organizar una reunión para resolver las cosas antes de que se complicaran más. Lo leí 3 veces buscando el ángulo de manipulación y lo encontré en la frase antes de que se complicaran más, como si el problema fuera yo persiguiendo acción legal en lugar de ellos robándonos durante 12 años. Envié una captura a Artemisha y ella redactó una respuesta diciendo que todo contacto debía pasar por abogados, que no nos reuniríamos con nadie sin ellos presentes. Enviar ese mensaje se sintió poderoso, aunque me entristecía que la familia tuviera que funcionar así, que no podía confiar en nadie del lado de mamá para que realmente se preocupara por lo que nos pasó. Artemisha llamó el jueves para proponer una conferencia de conciliación antes de presentar una demanda completa, explicando que el litigio era caro y lento, y si podíamos obtener restitución y responsabilidad a través de negociación, podría ser mejor que años en la corte. Dije que no creía que mamá y Mark asumieran responsabilidad real, que solo darían excusas y minimizarían lo que hicieron. Ella estuvo de acuerdo en que era probable, pero dijo que el enfoque pragmático era intentar la conciliación primero, que siempre podíamos demandar si se negaban a negociar de buena fe. Le dije que lo organizara, pero no esperaba nada bueno. Los resultados de ADN llegaron el viernes en un sobre sencillo, y lo abrí sabiendo ya qué diría. La prueba confirmó que era hijo biológico de papá con un 99.9% de certeza, cerrando cualquier posible argumento de que no tenía derecho a estar involucrado en su cuidado o perseguir reclamos en su nombre. Giovanni llamó 1 hora después para decir que recibió los resultados y los estaba archivando con APS como parte del registro oficial. Una pieza más de documentación probando nuestra relación y mi legitimidad legal. Archivé el reporte en nuestra carpeta de evidencia y lo añadí al respaldo en la nube. Esta prueba de algo que nunca dudé, pero que el sistema requería verificar de todos modos. 3 días después de los resultados de ADN, Ricardo llamó mientras preparaba el desayuno en la cocina del motel. Dijo que la BEA terminó de revisar el cambio de representante de pago de papá y estaba pendiente de aprobación final en las próximas 2 semanas. Habían puesto restricciones interinas en la cuenta para detener cualquier acceso no autorizado durante la transición, lo que significaba que mamá y Mark no podían tocar nada mientras se procesaba el papeleo. Pregunté qué pasaba una vez aprobado.
Y Ricardo explicó que tendría autoridad legal para manejar los beneficios de papá, control total sobre el dinero que debía apoyarnos todos estos años. Papá estaba sentado en la mesa pequeña, escuchando mi lado de la conversación. Cuando colgué y le conté lo que dijo Ricardo, sus manos comenzaron a temblar. Me acerqué y las sostuve hasta que asintió y respiró. La conferencia de conciliación ocurrió el martes siguiente en asistencia legal, en una sala de conferencias pequeña, con una mesa rayada y luces parpadeantes. Ardmisha se sentó a mi lado con su laptop abierta y 3 carpetas de documentación apiladas frente a ella. Mamá llegó primero con su abogado, un hombre de mediana edad con un traje arrugado que parecía querer estar en cualquier otro lugar. Los ojos de mamá estaban rojos e hinchados, como si hubiera llorado en el coche, y cuando me vio, extendió los brazos como si quisiera abrazarme, pero solo la miré hasta que se sentó. Mark llegó 10 minutos tarde sin abogado. Se dejó caer en una silla y empezó a decir que todo era un malentendido y que lo hacíamos quedar mal en el trabajo. Ardmisha lo ignoró por completo y abrió la primera carpeta, mostrando estados de cuenta bancarios que evidenciaban el patrón de transferencias de los beneficios de papá a su cuenta conjunta. El abogado de mamá se movió en su asiento y comenzó a tomar notas. Ardmisha revisó cada documento metódicamente, con voz calmada y fáctica, señalando fechas, cantidades y la línea de tiempo de cuando papá fue internado versus cuando comenzaron las transferencias. Mamá seguía interrumpiendo con excusas sobre lo confundida que estaba tras perder a su esposo y cómo pensó que hacía lo correcto. Mark se puso más fuerte, insistiendo que tenían poder notarial y todo era legal. Pero Ardmisha sacó el documento cuestionado y preguntó si le gustaría explicar por qué la firma no coincidía con ninguna otra de papá en archivo. La sala quedó en silencio salvo por el zumbido de las luces fluorescentes. Me senté allí viendo a mamá actuar su duelo mientras Mark pasaba por enojo y defensiva, y algo cambió en mi pecho. No estaba enojado ya, solo agotado y listo para que esto terminara para que papá y yo pudiéramos avanzar. Tras 2 horas de idas y venidas, el abogado de mamá sugirió un marco de restitución, y Ardmisha respondió con términos específicos. Llegamos a un acuerdo en principio donde mamá y Mark seguirían un cronograma de pagos para devolver los fondos robados documentados con el tiempo, dependiendo de lo que encontraran las investigaciones. No era todo lo que se nos debía, y no había admisión criminal, pero Ardmisha explicó que esto nos daba un marco legal, y aún podíamos perseguir otras opciones si no cumplían. Firmé donde indicó y salí sin mirar a mamá, cuyos llantos se hicieron más fuertes cuando se dio cuenta de que no la iba a perdonar. 2 días después, regresamos a la corte para la audiencia de congelación de activos. La jueza, una mujer mayor, leyó la moción de Ardmisha mientras esperábamos. Luego preguntó al abogado de mamá si tenía objeciones a un congelamiento limitado de las cuentas en disputa. Él argumentó que causaría dificultades, pero la jueza lo cortó y dijo que la evidencia mostraba un claro riesgo de disipación de activos. Otorgó el congelamiento, impidiendo que mamá y Mark movieran o escondieran dinero mientras continuaban las investigaciones. No era una victoria total, pero era protección, y estaba aprendiendo que el progreso legal ocurría en pequeños pasos procedimentales, no en momentos de tribunal dramáticos como en la tele. Al salir del tribunal, papá preguntó si ganamos, y le dije que conseguimos lo que necesitábamos por ahora. Esa tarde, Austo llamó diciendo que encontró una unidad Hood Bash, un apartamento de una habitación en un vecindario cerca de líneas de autobús y la clínica de la BA. Programamos una visita para la mañana siguiente, y apenas dormí esa noche, demasiado nervioso porque algo pudiera fallar. El apartamento estaba en el 2º piso de un edificio de ladrillo sencillo, con un pequeño estacionamiento. Austo nos encontró afuera y nos mostró la unidad, señalando los electrodomésticos funcionales y explicando los términos del contrato. Las paredes eran blancas y limpias. El baño tenía presión de agua real y el dormitorio tenía una ventana que dejaba entrar luz solar verdadera. Me paré en la sala vacía y sentí algo aflojarse en mi pecho que había estado tenso desde mi cumpleaños número 18. Ese nudo de miedo e incertidumbre comenzando a deshacerse. Papá recorrió cada habitación 2 veces, tocando las paredes como si no pudiera creer que fueran reales. Austo dijo que podíamos mudarnos en 2 semanas una vez que los papeles finales se procesaran, y firmé la solicitud allí mismo en su portapapeles. El programa de cuidadores envió un correo de aceptación esa noche, pendiente de completar los módulos de capacitación. Abrí el portal en línea y comencé con las lecciones sobre manejo de medicamentos, asistencia de movilidad y reconocimiento de señales de distress. La capacitación tomó 3 días, pero una vez terminada, recibiría un estipendio mensual por ayudar a papá con actividades diarias y citas médicas. No era mucho dinero, pero era un ingreso confiable. Y más que eso,
Validaba que cuidar de papá era un trabajo real, no algo que debía hacer gratis solo porque era familia. Giovanni llamó la semana siguiente para decir que APS emitió una carta preliminar de preocupación a mamá y Mark. La carta les notificaba formalmente que la investigación encontró evidencia sustanciada de explotación financiera de un veterano discapacitado. Fue cuidadoso al explicar que no era una determinación final, pero era un hallazgo significativo que apoyaría el caso penal y los esfuerzos de recuperación civil. Pregunté qué seguía, y Giovanni dijo que el informe completo iría a la oficina del fiscal de distrito para revisión, y decidirían si presentar cargos basados en la evidencia. El día de la mudanza llegó un sábado por la mañana. Papá y yo empacamos nuestras pocas pertenencias del motel en bolsas de basura y tomamos el autobús al nuevo apartamento. Austo nos encontró allí con las llaves y ayudó a subir cosas. Una vez que se fue y estábamos solos en el espacio vacío, papá comenzó a pasearse entre la sala y el dormitorio. Seguía preguntando, ¿y si la BA cambia de opinión? ¿Y si no podemos pagarlo? ¿Y si mamá y Mark nos encuentran y causan problemas? Su respiración se volvió superficial, y reconocí las señales de un ataque de pánico creciendo. Lo llevé al sofá y me senté a su lado, guiándolo por los ejercicios de respiración que Amelia me enseñó en terapia. 4 segundos inspirando, sostener 4, 4 exhalando. Lo hicimos juntos hasta que sus hombros se relajaron y sus manos dejaron de temblar. Luego desempacamos lentamente, convirtiendo el apartamento vacío en algo que se sentía nuestro, colgando las pocas camisas de papá en el armario, organizando los platos donados en los gabinetes de la cocina. Agatha llamó el lunes por la tarde con una actualización sobre la investigación del banco. Dijo que estaban emitiendo un crédito provisional mayor a mi cuenta protegida basado en sus hallazgos de fraude internos. La cantidad cubriría una porción significativa de lo robado de mis ahorros para la universidad. Me recordó cuidadosamente que aún era provisional pendiente de determinaciones finales, pero tener dinero real en una cuenta que solo yo controlaba se sentía como respirar después de estar bajo el agua. Revisé el saldo 3 veces ese día para asegurarme de que era real. Papá comenzó a ver a Víctor Montes la semana siguiente. Víctor era un psiquiatra de la BA, especializado en trauma, y su oficina estaba en el mismo edificio que la clínica, donde papá recibía otros cuidados médicos. Esperé en el vestíbulo durante la primera cita, hojeando revistas viejas y mirando el reloj. Papá salió 1 hora después, luciendo cansado pero más tranquilo. En el coche me dijo que Víctor fue directo sobre el trabajo por delante, reconociendo tanto el trauma de combate como el daño psicológico de 12 años de internamiento injusto. Víctor era optimista sobre la capacidad de papá para sanar, lo que nos dio a ambos algo que no habíamos tenido en mucho tiempo: esperanza. La semana siguiente, tomé el autobús al colegio comunitario y encontré la oficina de Cassie Becker en el segundo piso del edificio de servicios estudiantiles. Era más joven de lo que esperaba, quizás de finales de los 20, con un escritorio lleno de formularios y una taza que decía «Superviviente de plazos». Expliqué mi situación sin entrar en todos los detalles, solo que tenía 18 años, era responsable de mi padre veterano discapacitado y necesitaba planear la universidad mientras manejaba su cuidado. Cassie abrió el programa de exención de cuotas en su computadora y revisó los requisitos. Preguntó por mis expedientes de secundaria y dije que aún estaban en mi antigua dirección, pero podía solicitar copias. Tomó nota y abrió un catálogo de cursos, explicándome cómo sería un primer semestre realista para alguien trabajando medio tiempo y cuidando. Sugirió 2 clases para empezar, ambas en línea con plazos flexibles, y explicó cómo la oficina de servicios para discapacitados podía ayudar si papá tenía una crisis y necesitaba extensiones. Sentí mis hombros relajarse porque no estaba juzgando que empezara tarde o que no pudiera con una carga completa. Solo me ayudaba a construir algo que funcionara. Llenamos los formularios de inscripción juntos y ella presentó mi solicitud de exención de cuotas allí mismo, diciendo que usualmente tomaba 2 semanas procesarla. Cuando salí de su oficina, tenía un horario de cursos impreso para el semestre de primavera y un mapa del campus con la oficina de ayuda financiera marcada en rojo. Ardmisha llamó 3 días después, mientras ayudaba a papá a organizar sus medicamentos en el pastillero semanal. Dijo que el abogado de mamá propuso que mamá y Mark venderían un coche para financiar un pago inicial de restitución de unos $8,000, mostrando cumplimiento de buena fe con el acuerdo de conciliación. Sentí mi mandíbula apretarse porque cualquier gesto suyo parecía manipulación. Pero Ardmisha ya estaba explicando los términos. Dijo que negoció que el pago debía ir directamente a la cuenta de depósito de restitución, no a nosotros, y necesitaban proporcionar la factura de venta y confirmación de depósito en 30 días. Pregunté si esto significaba que asumían responsabilidad, y la voz de Ardmisha se volvió cuidadosa. Dijo que significaba que seguían el acuerdo para evitar más acciones legales, lo que no era remordimiento, pero era cumplimiento. Dije que aceptaría el pago una vez verificado por escrito, y ella dijo que me enviaría copias de todo. Después de colgar,
Se lo expliqué a papá, y él solo asintió lentamente, sus manos aún en los frascos de pastillas. Dijo que no le importaban sus razones siempre que el dinero regresara. 2 semanas después, llevaba víveres al apartamento cuando vi el camión de Mark en el estacionamiento. Mi estómago se hundió y dejé de caminar, con las bolsas aún en las manos. Estaba sentado al volante a unos 50 pies de nuestro edificio, motor apagado, mirando las ventanas. Me di la vuelta de inmediato y caminé hacia la calle, sacando mi teléfono. Llamé al 911 y dije a la operadora que había una violación de orden de restricción en curso. Di la dirección y el número de placa de Mark. La operadora me dijo que me quedara en la línea y me moviera a un lugar seguro. Fui a la parada de autobús en la esquina y esperé, vigilando la entrada del estacionamiento. Un coche de policía llegó en 10 minutos, y vi al oficial acercarse al camión de Mark. Mark comenzó a gesticular y señalar, pero el oficial no lo permitió. Hablaron unos minutos, y luego el oficial llevó a Mark al coche patrulla. Di mi declaración a un segundo oficial que llegó. Mostré la orden de restricción en mi teléfono y confirmé que Mark no tenía razón legítima para estar en nuestra dirección. El oficial dijo que estaban arrestando a Mark por violación y recibiría una notificación de la fecha de audiencia. La audiencia ocurrió la semana siguiente y me senté en el tribunal viendo a Mark intentar explicar al juez que solo pasaba por el vecindario. El fiscal presentó el reporte policial, datos de GPS de la llamada al 911 mostrando que estaba en el complejo de apartamentos cuando llamé, y fotos que el oficial tomó del camión de Mark estacionado en nuestro lote. El juez miró a Mark y dijo que era una clara violación de una orden de protección y preguntó si entendía que la orden existía específicamente para prevenir este tipo de contacto. Mark comenzó a discutir, pero su abogado puso una mano en su brazo. El juez extendió la orden de restricción a 1 año completo y añadió una advertencia de que cualquier violación adicional resultaría no solo en arresto, sino en tiempo en cárcel pendiente de juicio. Por primera vez desde que esto empezó, sentí que el sistema legal tomaba nuestra seguridad en serio. No solo procesaba papeles. Salí del tribunal y envié un mensaje a Art Misha con el resultado, y respondió con un emoji de pulgar arriba y bien. La carta de la BEA llegó un jueves por la tarde en un sobre grueso con sellos oficiales. La abrí en la mesa de la cocina y leí el primer párrafo 3 veces antes de que las palabras registraran. El cambio de representante de pago estaba finalizado, y ahora tenía autoridad legal para manejar los beneficios de papá. La carta incluía instrucciones para la transición, información de contacto del coordinador de beneficios y una lista de responsabilidades. Me senté sosteniendo las páginas, sintiendo el peso de lo que esto significaba. La seguridad financiera de papá estaba en mis manos ahora, no de mamá, no de Mark, no de un extraño en la BA que nunca verificó si estaba bien. Yo era responsable de que sus facturas se pagaran, sus medicamentos estuvieran cubiertos, sus necesidades básicas satisfechas. Era abrumador, pero también correcto. Y me sentí agradecido de que, después de 12 años de explotación, alguien finalmente confiara en mí para hacer lo que debió hacerse desde siempre. Caminé a la sala donde papá veía las noticias y le mostré la carta. La leyó lentamente y luego me miró con ojos húmedos y dijo, gracias. El primer pago de estipendio de cuidador llegó a mi cuenta el 15 del mes. Estaba revisando mi teléfono durante una cita médica de papá cuando apareció la notificación de depósito. Miré la pantalla por 1 minuto completo, leyendo la cantidad y la línea de descripción que decía Programa de apoyo a cuidadores de la BEA. Era pequeño, solo unos cientos, pero era un ingreso confiable que llegaría cada mes. Combinado con los beneficios de papá que ahora controlaba adecuadamente, podíamos presupuestar para el alquiler, comida y estabilidad básica sin crisis constante. Le mostré la notificación a papá cuando volvimos al coche, y me apretó el hombro. De camino a casa, paramos en el supermercado y compré verduras frescas en lugar de solo ramen y sopa enlatada, y se sintió como un lujo, aunque era solo comida normal que la gente normal compra. Agatha llamó la semana siguiente para confirmar que la cuenta de depósito de restitución recibió su primer pago de la venta del coche. Me explicó los detalles del depósito y verificó que la cantidad coincidía con lo prometido por el abogado de mamá. Me recordó cuidadosamente que mis créditos provisionales del banco aún estaban pendientes de determinación final basada en su investigación de fraude, pero tener dinero realmente regresando se sentía como un progreso tangible. No era justicia ni todo lo que perdimos, pero era algo real, algo que podía señalar y decir que están pagando consecuencias. Pregunté qué seguía, y dijo que la investigación del banco seguía en curso, pero este pago de restitución fortalecía nuestro caso porque mostraba que mamá y Mark reconocían la deuda. Le agradecí por todo lo que había hecho. Papá y yo nos sentamos esa noche y tomamos una decisión sobre límites. Acordamos no tener contacto con mamá ni Mark a menos que fuera a través de nuestros abogados, y lo cumpliríamos esta vez. Bloqueé los números de mamá y Mark y cualquier otro número que reconociera de su lado de la familia. En las siguientes semanas, mamá intentó llamar desde diferentes números,
Y no contesté. La hermana de Mark me contactó por redes sociales pidiendo hablar, y la bloqueé. El hermano de Mark envió un mensaje diciendo que estaba destrozando a la familia, y lo borré sin responder. Cada vez que mantuve ese límite, en lugar de ceder a la culpa o curiosidad, me sentía un poco más fuerte. La consistencia de no involucrarme creó una calma que no sabía que era posible, como si finalmente pudiera respirar sin esperar la próxima manipulación o crisis. 3 meses después de despertar con agua fría en mi cara, estaba sentado en nuestra mesa de cocina con los medicamentos vespertinos de papá frente a mí. El apartamento olía al pollo con arroz barato que tenía en el horno, y mi laptop estaba abierta con el programa de mi clase de escritura en línea, que había comenzado la semana anterior. Papá estaba en la sala viendo un programa de cocina, y lo oí reír por algo que dijo el presentador. Miré alrededor al pequeño espacio que hicimos nuestro, el sofá de segunda mano, los platos donados en el gabinete, el recordatorio de cita de la VA pegado al refrigerador con un imán, este momento doméstico tranquilo, este jueves por la noche, ordinario con medicamentos, cena y tarea. Esto era lo que realmente parecía la estabilidad, no dramático ni emocionante. Solo sólido, predecible y seguro. No voy a mentir y decir que todo es perfecto ahora, porque no lo es. Seguimos en terapia, aún lidiamos con procedimientos legales, aún aprendemos a ser padre e hijo después de 12 años separados. Papá aún tiene pesadillas y ataques de pánico, y yo aún me enojo por la infancia que nos robaron. Pero tenemos un hogar con nuestros nombres en el contrato. Tenemos comida en el refrigerador que compramos con dinero que nadie puede robar. Y tenemos un plan para lo que viene después que construimos nosotros mismos. Eso no es un final feliz donde todo se resuelve perfectamente y todos viven felices para siempre. Es algo mejor. Es un comienzo sólido. Bueno, ese fue un viaje por las peores decisiones parentales jamás tomadas. Si estás pensando que tu familia es complicada, al menos probablemente no fingieron la muerte de alguien. Probablemente. Suscríbete si quieres más historias que empiezan terribles y terminan con un pequeño rayo de esperanza. Y oye, si aprendiste algo hoy, tal vez es que el sistema legal a veces funciona. Impactante, lo sé. Bien, me voy.